Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sabrina. Hola. Francisco. Hola, buenas tardes. Muy bien, se nos oye a todos perfectamente. Pues bueno, vamos a empezar con el evento. Buenas tardes a todo el mundo. En esta ocasión estamos muy contentos de organizar otra vez el evento de perspectivas económicas. En este caso, esta vez contamos con la colaboración de Sycomore y Lombia. Muy agradecidos por vuestra presencia. Es el primer evento que realizamos de forma telemática, de forma de webinar online, debido a la situación en que estamos atravesando. El año pasado, el último evento fue en enero de 2020 y el coronavirus empezaba un poquito a llegar a los telediarios y empezamos a ver de él. Ningún experto ni de nuestras mesas redondas ni ningún otro campo pudo prevenir lo que nos esperaba. En temas económicos, el coronavirus conllevó unas caídas muy fuertes en los mercados financieros, con muy pocos precedentes iguales quietos, pero con la ayuda de los bancos centrales y un poquito mejor situación, pues el año pasado se recuperó en gran parte las caídas que se provocaron. MISEFI somos una escuela de finanzas aquí en Barcelona, ya llevamos más de 10 años en el sector financiero, que ofrecemos principalmente un par de líneas de formación financiera. La primera va dirigida a aquellos profesionales del sector financiero que quieren obtener una certificación. En este caso, somos una escuela acreditada por EFA España, hasta más de 10 años, para obtener la titulación EFA. La segunda línea de formación va enfocada a aquellos inversores particulares que a través de nuestros cursos monográficos, como cursos de análisis técnico, análisis fundamental, macroeconomía o fondos de inversión, pues puedan tomar mejores decisiones de inversión en el momento de confeccionar sus carteras. Sin más dilación, doy paso a Manuel Manchón, director de opinión de Crónica Global, que muy agradecido otra vez de tenerte entre nosotros, para moderar el debate. Muchas gracias a todos y empezamos. Pues buenas tardes, gracias a todos. Un placer pues volver a estar aquí un año más. Este año realmente muy complicado, muy diferente a todo lo que hemos vivido en los últimos años, por supuesto, y ya veremos si los próximos. Yo creo que también esta situación está en el principio del final, pero también desde el punto de vista financiero pues habrá muchas cosas que discutir y que orientar. Soy Manuel Manchón, director de opinión de Crónica Global, es un digital aquí en Barcelona, pero que también tenemos, bueno, uno de nuestros socios es El Español, que está en Madrid, y hacemos información política, pero también mucha economía. Y os recomiendo, por ejemplo, una cosa que hacemos que está dando buenos resultados, que son todas las piezas que se llaman Confidente VIP, que es sobre las empresas, sobre las entrañas de las empresas, que además está codificado, porque en los medios, como sabéis, tenemos que entrar en esta etapa de codificar y de ganar suscriptores para que no todo se dé de forma gratuita, ¿no? Pero en este caso creo que hemos abierto un nicho en esta cuestión sobre cómo están las empresas. Por dentro se les da todo tipo de detalles y quien lo realiza es Gonzalo Baratec, que ya es de una estirpe de periodistas económicos, su padre y un tío también, que trabajaron durante muchos años en La Vanguardia. Pues bien, para abordar todos los retos que tenemos para este año, contamos con dos ponentes de Lombia Capital, con Francisco Rodríguez de Chile y con Iván Díaz Sainz, con dos ponentes de Sycomore, Sabrina Ritosa, gestora y analista, y Gonzalo Alfaro, representante de Sycomore en España. Con Iván Díez es codirector de desarrollo de negocio Sur de Europa y LATAM y socio de Lombia Capital. Comenzó su carrera en el año 2000 en Capital at Work, desarrollando diferentes responsabilidades, tales como director de control y gestión de riesgos, análisis y gestión de carteras, y es director ejecutivo responsable de desarrollo de negocio institucional. Francisco Rodríguez es codirector de desarrollo de negocio para Sur de Europa y LATAM y cofundador, y formó parte del equipo comercial para inversores institucionales en Mark Asset Management y posteriormente en Amiral Gestión en Madrid. Respecto a Gonzalo Alfaro, es socio de Atrium Portfolio Managers, la sociedad representante de Sycomore Asset Management para España y Portugal desde 2007, cuando entró como responsable del negocio institucional
y de la oficina de Madrid. Anteriormente ha desarrollado su carrera en instituciones como el BBVA, donde formó parte del equipo directivo del banco con responsabilidades en las áreas de Asset Management, pensiones o tesorería, en JP Morgan, como miembro del equipo de renta variable en España, o GV Gaesco en la oficina de Madrid. Y Sabrina Ritosa lleva en Sycomore desde 2018 como analista y especialista en ESG. Comenzó su carrera en BNP Paribas, donde en 2015 trabajó en el equipo responsable en análisis SGB. Pues vamos, si queréis, ya comenzando tenemos 5 minutos por intervención. Y también, claro, a Robert Casellas, perdona, que es representante, que es socio economista de SLM y buen amigo, ya llevamos unos cuantos años organizando esto. Pues vamos a empezar con los ponentes de Lombia Capital, analizando más bien la situación macro, donde nos encontramos en estos momentos, para después ir un poquito más al detalle en el debate, con las preguntas que se pueden generar. Y daría pie a Iván Díez, socio director de Lombia Capital, para exponer más o menos en 5 minutos un poco las grandes líneas de los retos macroeconómicos que tenemos por delante. Cuando quieras, Iván. Vale, muchas gracias. Y Sefi, por darnos la oportunidad de estar esta tarde con todos vosotros. El COVID-19 ha sido, yo creo, que el mayor impacto que hemos tenido en nuestras vidas en la historia reciente. Y esta crisis sanitaria, desde luego, de una dimensión sin precedentes, también va a crear una crisis económica sin precedentes. Yo creo que esta crisis ha sido un catalizador de una recesión cíclica que se avecinaba, ¿vale? Pero también ha sido un pretexto para cambiar, pues, ese dogma de la política económica, que ahora está menos centrada en el equilibrio presupuestario a corto plazo y está más centrada en los desafíos futuros que vamos a tener que afrontar, en gran parte por el sector público, sobre todo en temas como el medio ambiente, como estamos viendo. Pero como todas las crisis, al final surgen oportunidades y esta crisis es una oportunidad para abordar desafíos estructurales. Estamos viendo la gobernanza en Europa, temas de medio ambiente, desarrollo de tecnologías verdes, pero evidentemente hay preocupaciones, ¿vale? Las tasas de desempleo van a aumentar, se van a producir quiebras de empresas, va a aumentar la deuda pública porque lógicamente los gobiernos tienen que financiar todos estos apoyos que están llevando a cabo, pero esta destrucción también va a crear valor añadido. Va a crear valor añadido, pues, acompañado de una reasignación positiva de los recursos. Antes de la crisis, el aumento de la deuda se utilizaba siempre o muy a menudo para mantener negocios zombies. Bueno, pues hoy en día no. Hoy en día ese aumento de la deuda, pues, va a permitir que se financien proyectos que previsiblemente van a afrontar los retos del futuro, como comentaba anteriormente, medioambiental, digitalización. Entonces, bueno, con todas estas nuevas medidas de restricción que hemos sufrido por la crisis sanitaria, pues evidentemente, como he dicho al principio, pues van a frenar la recuperación. Hemos visto un repunte en el tercer trimestre, pero el crecimiento de los países desarrollados, pues va a patinar en el cuarto trimestre y a lo mejor a principios de este primer trimestre en 2021. Pero en un contexto, y esto es muy importante, yo creo que en un contexto de enormes incertidumbres en lo que a materia de salud respecta, no debemos subestimar el impacto que los planes de estímulo van a tener sobre el crecimiento. Yo creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Estamos además con el proceso de vacunación en marcha y eso puede hacer que 2021 pues, sea un año donde las cosas vuelvan a la normalidad. Otra cosa es qué entendemos por normalidad tras el COVID, pero yo creo que al final las incertidumbres sanitarias y las nuevas medidas restrictivas sí que han tenido un peso importante tanto en la oferta como en la demanda. Entonces vamos a necesitar tiempo antes de volver a los niveles de actividad previos a la crisis. Pues en el caso de Estados Unidos, antes que en Europa, evidentemente, en Estados Unidos, pues puede ser que a finales de este tercer trimestre pues veamos cómo vuelven a la actividad anterior a la crisis, en la zona euro un poquito más tarde, finales del año que viene, pero si ampliamos un poquito el horizonte, nosotros pensamos que la salida de la crisis va a ser positiva y va a ser al alza por 3 razones principales. La primera es porque estamos viendo cómo en el sector de la industria y de la construcción, sobre todo en los países desarrollados, pues se están repuntando. El consumo de bienes duraderos pues, se sitúa por encima de los niveles anteriores a la crisis, gracias, lógicamente, a todas las medidas de apoyo
estamos teniendo. Y eso va a hacer que la actividad industrial, que ha acumulado un retraso importante, pues tenga que ponerse a reproducir existencias. La tasa de ahorro que tenemos, los hogares, una tasa de ahorro quizá forzada, lógicamente, por la situación pandémica, pero ha repuntado con fuerza. Y en el momento en el que podamos, pues ese colchón que hemos generado, pues podrá ser utilizado para el consumo. Y una cosa muy importante, como he dicho antes, el riesgo sanitario desaparecerá, esperemos que más pronto que tarde, y sin embargo los planes de estímulo fiscales y monetarios van a seguir durante mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros pensamos que tras la pandemia la economía va a tener un aspecto muy distinto al que tenía en febrero de 2020, pero va a ser más eficiente y más dinámica. Y eso va a dejar ganadores y perdedores. Y nosotros, como inversores y como inversores activos en Omnia Capital, nuestro papel es identificar esos ganadores, encontrar aquellas compañías en crecimiento que no solamente se van a beneficiar o se han beneficiado gracias a la pandemia, sino que tienen potencial para seguir generando un crecimiento sólido en el mundo pospandémico. Entonces, yo creo que, para terminar, la combinación de una recuperación económica con unos tipos de interés que se van a mantener bajos durante más tiempo del que esperábamos, con una inflación que luego podremos entrar a debate, que para nosotros ni está ni se la espera, con el mantenimiento de las políticas fiscales y monetarias expansivas de los bancos centrales para apoyar las economías, lógicamente son factores que van a apoyar los activos de riesgo en general y a la renta variable en particular. Ahora bien, con una alta selección. Hay que ser muy, muy selectivos. Bien, pues gracias, Iván. Doy pie a Gonzalo Alfaro, para acabar también de situar desde esta perspectiva macro, cuando quieras. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Nosotros, la verdad es que cuando hacemos el análisis macro a nivel global, no nos preocupa tanto el acertar cuándo va a empezar el crecimiento económico, en qué mes va a empezar, qué profundidad puede tener la crisis, o qué van a hacer los tipos de interés, qué va a hacer el Banco Central Europeo con tipos de interés o la FED, ni siquiera tanto si la inflación va a repuntar fuertemente o no. No cabe duda que tenemos que tener todo eso en cuenta. Y hay que ser muy consciente del entorno de crisis en el que estamos. Iván lo ha definido muy bien y yo creo que ahí podemos coincidir todos en ese escenario, ¿no?, que tenemos de crisis global, pero frente a una recuperación muy posible. A nosotros realmente nos preocupa analizar dos tendencias que desde luego no son nuevas, pero que posiblemente con esta situación de crisis y esta pandemia se han acentuado incluso más, ¿no? Y que esas dos tendencias son las que realmente, en nuestra opinión, van a marcar muchísimo la evolución, sobre todo pues, de la gestión de activos y de la selección de compañías para invertir, ¿no? Tal vez lo primero sea lo que se llaman las inversiones sostenibles. Es decir, creemos que es más importante que nunca analizar la sostenibilidad de las empresas y no solamente las proyecciones financieras, los crecimientos esperados de ventas y de beneficios de una compañía, sino que es cada vez más necesario analizar todos los componentes extrafinancieros de una compañía y analizar algo tan sencillo como si los productos y servicios de esa compañía son beneficiosos o no para la sociedad. Desde luego, aquellas compañías que producen servicios y productos que están de acuerdo a la bondad de la sociedad tienen muchas más posibilidades de subsistir que las que producen productos y servicios que de alguna forma pueden perjudicar a la sociedad. Por otro lado, también hay que analizar el comportamiento ético de las compañías. Y no por ser muy éticos, sino simplemente porque efectivamente las compañías con comportamientos éticos con sus trabajadores, con el medio ambiente, con los reguladores o simplemente con Hacienda, por ejemplo, que paguen sus impuestos, pues son mucho más sostenibles y tienen muchas más posibilidades de desarrollarse en el futuro que las que no tengan esos comportamientos. Realmente pensamos que hacer un análisis muy profundo de todos los intervinientes alrededor de una compañía para analizar si esa compañía realmente es sostenible, si los resultados que proyecta son sostenibles en el futuro,
se hace incluso, digo, más importante en situaciones de crisis como las que vivimos, ¿no? Por otro lado, también nos preocupa y analizamos mucho otra tendencia que son las temáticas que estamos observando, que hemos observado temáticas que son claramente ganadoras y que han tenido comportamientos muy buenos en el último año o en los últimos años y que previsiblemente los pueden tener también en los próximos. Creo que de alguna forma se está superando poco a poco el análisis, no sé, de alocación geográfica, por ejemplo, frente a una alocación mucho más de temáticas, ¿no? Invertir, por ejemplo, en compañías tecnológicas, no solamente por lo que han podido subir en el año pasado y ya lo hemos visto que es realmente espectacular, sino tiene todo el sentido del mundo. Es decir, eso es invertir en compañías que tienen futuro y que tienes que analizar una vez más la sostenibilidad de esas compañías, pero las compañías tecnológicas sostenibles son muy sostenibles y tienen muchísimo futuro y muchísimas expectativas de crecimiento. Lo mismo puede pasar también lo ha mencionado Iván, con los fondos ecológicos, la transición energética. Todas las compañías que favorezcan la transición energética se van a ver muy favorecidas no solamente por los programas de estímulos y de ayudas, los Next Generation en Europa o con Biden en Estados Unidos, sino que es que además son las compañías que seguramente van a poder ser más sostenibles a futuro y tienen más aceptación, y van a tener más aceptación dentro de la sociedad, dentro de los inversores y dentro de los clientes. Y por último, también algunos otros sectores, como puede ser la biotecnología, por ejemplo. Hemos visto este año la importancia que tiene la biotecnología ya en nuestras vidas, ¿no? Las vacunas que estamos viendo para coronavirus son todas desarrolladas por empresas biotecnológicas y basadas en biotecnología. Bueno, no cabe duda que esas tendencias, insisto, no son tendencias de corto plazo, son tendencias de muy largo plazo y que analizando la sostenibilidad dentro de esas tendencias creemos que es donde realmente tiene sentido poner el foco y tiene sentido invertir en compañías sostenibles con tendencias claramente de largo plazo y en algunos casos, por supuesto, aprovechando las oportunidades que se generan en estas situaciones, como mencionaba Iván. Pero sobre todo eso, nosotros desde Sycomore queremos transmitir la importancia que es la inversión responsable, la sostenibilidad de las inversiones y el análisis profundo de todo lo que rodea a una empresa y no solamente sus expectativas financieras. Bueno, muy bien, gracias Gonzalo. Le paso la palabra a Robert Casajoana para acabar de resituar esta parte macro. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes que en este momento vemos a través de la plataforma, que son más de 80. Nos gusta siempre nosotros hacerlo presencial y vernos las caras, pero desgraciadamente actualmente no podemos. Muchísimas gracias Iván, Gonzalo, Francisco y Sabrina por acompañarnos en este evento conjunto. Gracias a Manel una vez más por moderar y también dejarme dar las gracias a mi equipo en ISEF y SLM que han trabajado muy duro para que pudiéramos desarrollar este evento que espero que sea de utilidad para los asistentes. A ver, yo creo que a nivel de esta exposición, más a nivel macro, Iván, creo que estoy bastante en línea desde SLM en lo que ha dicho Iván, dar alguna pincelada más. Nosotros sí que el tema de intentar entender qué está sucediendo a nivel de geopolítica, de macroeconomía, de economía productiva para el impacto que pueda tener en mercados de manera general, es un tema que seguimos, sobre todo porque nosotros cuando nos encontramos con el inversor final, son una serie de temas que nos preguntan, ¿no? Entonces, yo un poquito la exposición, básicamente, y en eso tengo una cierta suerte, ¿no?, de hablar con el inversor final, con el inversor realmente que tiene una serie de inquietudes, y en todas las reuniones que voy haciendo con ellos, algunos estarán hoy asistentes, por lo cual les pido disculpas porque será más o menos lo mismo, pero lo que les preocupa, ¿no? Entonces, yo el primer tema que quiero destacar es que, como decía Iván, venimos de una recesión, de una situación de pandemia y de crisis en consecuencia muy, muy importante. Nosotros ya, los que llevamos unos años en los mercados, vimos la del 2008 también, ¿no? Pero esta realmente, cuando ves caídas en PIB de más de 2 dígitos,
pues asusta, ¿no? El año pasado, pues la mayoría de economías importantes acabaron en recesión, excepto China, y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Pues porque partimos de un punto difícil, ¿eh? Además, pues, por ejemplo, en la economía americana, ¿no? No vamos a entrar en todas las economías, ¿no? Pero la economía americana, que sigue siendo a día de hoy la primera economía del mundo, también hay un cambio este año. En medio de esta crisis tenemos la entrada de Joe Biden. Muchos clientes pues, nos preguntan cómo vemos la situación en Estados Unidos. Vemos que en Estados Unidos pues la economía que le ha dejado Trump a Biden está en peor situación que la que le dejó Obama a Trump, por lo cual tiene ante sí un reto importante, pero creemos que, sobre todo con la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ex banquera de la Fed, y con Jerome Powell, con menos injerencias desde la Casa Blanca, pues van a trabajar bien, con una tarea descomunal delante, pero probablemente Estados Unidos vuelva a estar allí. A nivel de Europa, pues también creo, igual que con la Fed, pues que la política monetaria expansiva, y no solo la monetaria, también la fiscal, nos está acompañando y nos va a acompañar, como decía Iván, durante bastante tiempo. Y también, hablando de la tasa de ahorro, por añadir, ¿no?, lo que comentaba Iván, la tasa de ahorro forzada, podríamos decir, pues es importante en estos momentos. Yo creo que estamos en una sociedad al final pues capitalista, en que si no consumimos, no viajamos y no nos movemos, estamos todos un poco pues, nerviosos. Y yo creo que en algún momento este año, no sé cuándo, si puede ser el tercer trimestre, el cuarto, el segundo, no lo sé, pues yo creo que va a haber una entrada importante de ese consumo latente, y esa entrada importante de ese consumo latente creo que nos va a ayudar en este año, el 2021. Yo, de hecho, me preocupa más el 22 o el 23 que el 21, porque en algún momento, y sobre todo cuando hayan subidas importantes en PIB, en consumo privado, en todos los componentes del PIB, habrá siempre pues, la parte, ¿no?, de los halcones que intentarán o presionarán para que se reduzcan la política monetaria expansiva. Esto en algún momento sucederá, pero creo que probablemente los banqueros centrales hayamos aprendido de los errores en otros momentos, por ejemplo, cuando Trichet subió tipos, a mi entender, antes de tiempo, y creo que no nos vamos a precipitar. Y ese punto para mí es clave de cara a este año y a los que vienen, que no nos precipitemos, que no nos presione la ortodoxia, que no nos presionen los halcones, porque la economía, como todos sabemos, pues ha sufrido mucho. Y uno de los puntos importantes es que todas estas inyecciones, no solo de los bancos centrales, sino también pues, del plan de reconstrucción europea, que bueno, hay países como el nuestro que puede recibir alrededor de 140.000 millones de euros, esto se aplique realmente en las áreas de la economía, en este caso de la economía española, que sean empresas pues, que sirvan para cambiar el modelo, para modernizarnos, para mejorar la solvencia y las expectativas de esas empresas, y con todo el pesar para todos, las empresas zombies que comentaba Iván, pues ahí no debería ir ese dinero, porque si no estás creando un problema que lo estás, digamos, alargando en el tiempo, ¿no? Esa sería nuestra visión. El tema de la inflación, me ha gustado mucho la frase de Iván, porque yo la uso muchísimo con clientes. Nosotros también creemos, ante este debate, y yo creo que algo alarmista, de la reflación, de la inflación y demás, nosotros creemos que ni está ni se la espera. Hemos visto que China, por ejemplo, en enero se esperaba un dato mejor de inflación y ha sido del menos 0,3. O sea, tenemos también a Corea del Sur que está flipeando con la deflación. Es decir, el tema de la inflación, obviamente, lo sabemos por los manuales de economía, que cuanto más inyección monetaria acaba llegando y acabará llegando. Pero desde SLM la visión y lo que comentamos siempre a nuestros clientes, que ni en el corto ni en el medio, obviamente lo decimos con más fuerza, en el corto no creemos que sea el problema a debatir hoy. Pues muy bien, vamos a iniciar un poco de debate con varias cuestiones, pero yo quería precisamente comenzar por esta última, porque lo estáis diciendo muy, muy claramente, pero el Economist hacía una portada importante diciendo que ojo con el tema de la inflación, es decir, el sentido común diría que si hay una reactivación económica importante a partir del segundo, tercer trimestre de este año, si como decías, con también la campaña de vacunación empieza a funcionar el turismo, que para España es importantísimo,
si tenemos en cuenta esa tasa de ahorro que ha llegado a unos porcentajes altísimos, todo apuntaría a pensar que si hay un consumo elevado en poco tiempo, eso va a generar una demanda que la oferta no va a poder cubrir. Y eso habitualmente acaba en un aumento de precios. Es decir, me desmentís, se puede desmentir esta primera premisa de que no va a haber esa especie de aumento del consumo, o si lo hay, la oferta está muy preparada para poder servir. ¿Qué dos ideas están erradas? No sé, ¿quién quiere, por ejemplo, Iván o Francisco, quién quiere contestar a eso? Dale, Bueno, Francisco. Gracias. Bueno, yo también aprovecho para saludar a todo el equipo, a mis compañeros de debate y gracias, Robert, por el espacio y a todo el equipo de INSEFI también. La verdad que allí el escenario es con un nivel de incertidumbre enorme, ¿no? Nosotros, como comentaba Iván al principio, nosotros estamos ante un escenario en donde seguramente ese consumo va a llegar. Lo que es difícil medir aquí es el impacto justamente que puede tener eso en las economías en el corto plazo. Nosotros creemos igualmente muy alineados sobre el tema de la inflación, que no es un efecto, no es un fenómeno que en el corto plazo pueda preocupar. Pero de todas maneras, recordemos que las inflaciones pueden ser también momentáneas, ¿no? Y esa inflación de la que comentas puede ser una inflación no estructural, puede ser una inflación, digamos, coyuntural, que en algún momento del mercado por ineficiencias se cree, incluso no solo que no sea estructural, sino que sea, digamos, muy acentuada en algún sector en particular, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, me viene a la cabeza el turismo, ¿no? Oye, que se reactiven de forma masiva los vuelos hacia, no sé, una parte del mundo que pueda estar en expansión, no lo sé, y esté focalizado allí. Pero bueno, por hacerlo corto y por tampoco marear con ideas que no sean del todo claras, nosotros no vemos que esa ineficiencia que pueda crearse en el corto plazo traiga consigo una inflación estructural, sino más bien coyuntural que pueda afectar a sectores particulares. No sé, Iván, si quieres agregar algo más, pero es difícil. Simplemente añadir un tema. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante desde nuestro punto de vista. Es decir, esas fuerzas a largo plazo que mantenían la inflación en niveles bajos, en líneas generales, ¿vale?, antes de la pandemia, siguen ahí. Es decir, las 3Ds que llamamos: la demografía, la deuda y la digitalización. Esos tres aspectos son factores deflacionistas por defecto. Por lo tanto, sí, puede haber un repunte puntual y sobre todo en función de cómo lo midas. Por ejemplo, en el caso de Alemania, bueno, pues hemos visto cómo la inflación subyacente de la eurozona ha subido del 0,2 al 1,4. Bueno, sí, el nivel más alto desde el 2015, pero sigue en el 1,4. ¿Pero por qué? Bueno, hay que ver el por qué. Y uno de los motivos es, pues bueno, la subida de 3 puntos del IVA en Alemania, que empezó el 1 de enero. El hecho de que a principio de año siempre haya rebajas y este año no ha habido rebajas. Por lo tanto, hay que mirar a largo plazo, y a largo plazo pensamos que no va a ser un problema la inflación. Yo aquí, si me permitís, yo diría que nos sirva un poquito, ¿no?, para ilustrarlo, es decir, que Mario Draghi, por ejemplo, mientras era el banquero central de Europa, del Banco Central Europeo, tuvimos momentos en que había economías que crecían a un ritmo elevado. Por ejemplo, España estuvo creciendo en casi un trienio por encima del 3% en PIB. Y el problema principal que tenía Mario Draghi en un momento como ahora, quizá no con la misma profundidad, pero también con mucha política monetaria expansiva, con una QE muy importante y muy criticada por los alemanes, y resulta que el problema que tenía Mario Draghi era un problema de deflación o de inflación baja. No acababa de conseguir que esa inflación llegara a ese 2% sí, o por debajo del 2%. Yo siempre lo explico esto para que lo pongamos también para ilustrar lo que ha pasado en el pasado reciente, ¿no? Y luego, comentaba Iván, este 1,4. Claro,
Pero al final, si la inflación sube hasta el 1,8, 2%, es que es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, por ejemplo, ¿no? Por lo cual, bueno, solo añadir esta ilustración para comparar, ¿no? con el periodo de Mario Draghi. Vamos, seguimos por ejemplo, ya que has hablado de Mario Draghi. Mario Draghi ahora es el primer ministro de Italia y siempre en los últimos años, bueno, pues estábamos ahí comparándonos entre Italia y España. Por ejemplo, Roberto le había dicho, le apuntaba muy bien hace unos meses, ¿no? Diciendo, bueno, con más de unos meses, ¿no? Justo antes también de la pandemia, que España se había distanciado mucho de Italia. Es decir, que el problema estaba enfocado bastante en Italia, ¿no? Entonces, ¿qué confianza creéis? Porque hace un efecto arrastre para Europa y también para España. ¿Qué confianza tenéis en que Draghi pueda darle una vuelta clara a la situación en Italia? ¿Y qué ejemplo nos puede dar a España? Ya nos metemos un poquito en política, pero también para los mercados es fundamental, ¿no? Si se tiene confianza o no en alguien que le puede dar la vuelta a una situación de gran endeudamiento. No sé, por ejemplo, Francisco, si quieres tú también empezar con esto. Bueno, aquí él es un negociador nato. Nosotros creemos que, yo personalmente, porque esto es algo que tampoco se discute en la casa de forma muy, digamos, abierta o pragmática, pero nosotros creemos, bueno, yo creo en particular que Italia tiene un problema estructural y lo de Italia no es nuevo, ha estado siempre un poco en la cola a nivel de, bueno, no solo de endeudamiento, sino luego de eficiencia un poco estructural de gobierno, ¿no? Pero fíjate que para resaltar algo positivo, nosotros, por ejemplo, en nuestras carteras, estamos históricamente, desde hace muchos años, invirtiendo en compañías del norte de Italia, por ejemplo, oye, que están ligadas a sectores industriales, por ejemplo, ¿no? Y sectores industriales ligadas con automatización, digitalización, industria 4.0, no solamente, digamos, industria, como decía Gonzalo al principio, que era interesante el hecho de la industria está muy ligada hoy en día y nosotros invertimos en eso con impactos positivos con compañías de impacto positivo sobre nuestra sociedad. Con lo cual es una mezcla de factores, ¿no? A nivel de gobierno, muy macro, Italia pareciera en un problema estructural que tiene ya muchos años y que es difícil resolver y que yo creo que Draghi llega siendo una solución viable, pragmática para un gobierno que lleva mucho tiempo sufriendo, porque esto es así. No me atrevo a decir si pueden darnos ejemplo o no, porque la situación política en España ahora también atraviesa bueno, una situación fragmentada y eso nunca es bueno para el corto o medio plazo de un país, pero lo que sí podemos nosotros aportar desde un punto de vista más fundamental es que en Italia y sobre todo en ese tejido industrial del norte hay compañías que siguen funcionando muy bien, que empezaron siendo players regionales en Europa, luego se fueron convirtiendo en players más internacionales y han logrado expandir su actividad de forma muy sostenible y robusta, ¿no? en el largo plazo, ¿no? O sea, un poco la contribución. Sabrina, ¿quieres apuntar algo, Sabrina? Sí, buenas tardes. Bueno, soy italiana, así que tengo que contestar. Yo creo que, bueno, que para llevar a cabo un proyecto de país, hay siempre dos lados de la medalla. Hay la capacidad del ejecutivo, la visión, y hay la ejecución. Y yo creo que cuando hablamos de ejecutivo, de visión, pues Draghi es una oportunidad histórica que tenemos en Italia. Yo veo que hay mucha gente que se siente de esta manera, hay mucho optimismo en Italia, también hablando con las empresas. Y esto es también porque no es un técnico más. Él se diferencia porque siempre ha sido muy, digamos, ha siempre tenido una visión muy expansiva, tiene una visión muy llevada hacia el largo plazo, hacia las nuevas generaciones, la educación, hacia la necesidad de
de hacer que el capital humano, el talento se quede en Italia, hacia también la necesidad de invertir en la transición energética. Así que todo esto hace que hay mucha confianza en él y mucha esperanza en él en Italia, que también engendra digamos, un movimiento positivo, donde hay un optimismo que no teníamos desde hace mucho tiempo en nuestro país. Del otro lado, yo creo que conocemos a todos las problemáticas un poco endémicas de Italia, la ineficiencia, la burocracia, el hecho de que hay, digamos, muchas personas que están en puestos donde no tendrían que estar y que bloquean un poco los procesos. Y conociendo esta realidad, pues tenemos que bajarnos a tierra y mirar y seguir mirando si va a llegar a ejecutar. Porque la visión, la capacidad digamos, de la leadership la tenemos, pero ahora a ver si puede ejecutar, que no es fácil. Yo me refería también, y aquí por ejemplo Gonzalo o Iván, es decir, cómo los mercados pueden premiar una situación como la italiana, donde se han puesto las pilas, es decir, ha habido un gobierno donde él ha comenzado a nombrar especialistas, donde partidos muy, muy, muy distintos apoyan a ese ejecutivo y con un objetivo claro, aprovechar los fondos europeos y darle un vuelco estructural al modelo productivo. Es decir, eso en muy pocas ocasiones se ve, ¿no? Primero, la oportunidad que hay muchos fondos y el consenso europeo para llevar eso a cabo, y un ejecutivo que es capaz de reunir partidos en un país como Italia. Los mercados lo premian, eso me imagino, ¿no? ¿Qué imagen ha creado eso en los mercados? ¿Quién quiere? No sé, Gonzalo. No, bueno, no hay mucho que añadir. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que eso va a tener un impulso positivo, indudablemente, ¿no? Y creo que es un ejemplo lo que está haciendo Italia, ¿no? Como dice Sabrina, luego habrá que ver hasta qué punto se puede llevar a cabo todo lo que quieren llevar a cabo, porque efectivamente pues luego te encuentras con muchos problemas en el día a día, ¿no? Y implementar esas ayudas, implementar esos fondos no es sencillo, aunque haya muy buena intención. Pero sin duda, positivo para los mercados. Yo creo que es indudable y ojalá tomemos nota no solo aquí, sino en muchos más países de Europa. Creo que en estos momentos el apoyarte en gente con mucha experiencia y con muchos conocimientos técnicos para saber canalizar bien las ayudas necesarias para sacar adelante una economía es fundamental, absolutamente fundamental, y espero que tomemos nota y que todos tomemos nota de Italia y pongamos realmente a pensar a la gente que tiene capacidad. Yo de hecho, si me permites, sí, yo soy de aquí, pero mi mujer es italiana y la anécdota es que en el peor momento de la pandemia, en marzo, abril, bueno, y obviamente tiene mucha conexión con Italia, me pasa como una carta que corría en las redes en la que había como una fábula, era en italiano, que de hecho en una conferencia que dimos desde SLM la traducí, la expliqué, que hablaba de, bueno, un abuelo que le explicaba a su nieto lo que había pasado ahora, ¿no? Esto era futuro. Y entre las cosas que hablaba en ese momento, estamos hablando de marzo, decía, y vino un señor que se llamaba Mario Draghi, tomó las riendas del país, nos unió a todos y salimos de eso, ¿no? Entonces, esa fábula que algún asistente me dijo, la fábula es bonita, pero no sé si será realidad, pues el otro día le decía a varios clientes, ¿veis? Ha sido realidad porque por el momento el técnico ha venido. Luego veremos, como decía Sabrina, si lo puede poner en práctica, pero se hablaba mucho de eso. Yo creo que el país está con un optimismo, ¿no? Teniendo a Mario Draghi delante de esta situación. Para entrar en una cuestión que habéis dibujado al inicio, parece que las empresas con una política laboral y de negocio más cuidadosa con la sociedad pueden ser atractivas para el inversor. Por ejemplo, se preguntaría a Iván, con esta idea que se habla mucho del valor intangible, ¿no? Es decir, las empresas hasta ahora las conocíamos por sus valores tangibles y vamos a una economía donde lo intangible se va a valorar mucho más, ¿no? Es decir, pues qué pasa, qué aporta la sociedad, cómo se comporta con el medio ambiente, cómo se comporta con el capital humano.
¿Esto realmente lo van a premiar los mercados? ¿Vamos a ir hacia ese tipo de empresas que eso lo va a interiorizar al máximo? Iván. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Es decir, ya lo ha comentado Gonzalo al principio, yo creo que los inversores lo que les van a pedir a las empresas a las que les van a dar su dinero es, oye, tus productos, tus servicios, tu desarrollo de negocio, tu actividad comercial, ¿qué impacto tiene tanto en la sociedad como en el medio ambiente? Eso, es decir, si nosotros actuamos en nuestro día a día como personas responsables, ¿cómo no vamos a querer que con nuestro dinero, las empresas a las que les damos nuestro dinero, actúen de manera responsable? Eso es algo inevitable. Es decir, al final, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa para una compañía, lo que estamos hablando básicamente es cómo integra esa compañía aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su actividad comercial, en su modelo de negocio y en la relación, como decía Gonzalo al principio, con sus stakeholders, no con los shareholders, no con los accionistas, con los stakeholders, con todos sus grupos de interés. Entonces, aquellos actores económicos y financieros que incorporen criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su modelo de negocio, sin ninguna duda, van a ser más sostenibles en el largo plazo. Y además, presentarán mejores rentabilidades, pero básicamente porque van a controlar y gestionar mejor los riesgos y van a identificar mejor oportunidades de creación de valor añadido. O sea, las empresas se están dando cuenta que integrar estos aspectos en su modelo de negocio, ¿vale? Les permite usar les permite usar este desarrollo sostenible como palanca para la innovación y para la creación de valor y riqueza. Y además, una cosa muy importante, van a estar presionados no solamente por la regulación, sino por los inversores. Una compañía no puede ignorar estas cuestiones, porque de ignorarlo estaría poniendo en riesgo su imagen y lo que es más importante o lo que es peor, podría poner en peligro su competitividad a largo plazo. Por lo tanto, sin ninguna duda, estos aspectos cada vez se van a tener más en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Es decir, oye, yo quiero que la empresa en la que invierta tenga un impacto positivo. La innovación y la tecnología son factores clave para la sostenibilidad. Es decir, tienen un impacto, la innovación y la tecnología tienen un impacto físico muy bajo en el planeta y, sin embargo, un impacto social muy elevado por ese intercambio de conocimiento que permite la tecnología, ese desarrollo económico. Por lo tanto, es algo que sin ninguna duda, dentro de 10 años, y no hablaremos de esto, y a mí siempre me gusta, y termino con esto, poner un ejemplo. Hace 10 años, o 20, ningún coche llevaba airbag, y aquellos que llevaban airbag salvaban vidas. Y nos dimos cuenta de que, joder, llevar airbags en los coches salva vidas. Bueno, pues eso trasladado a las inversiones, hace 20 años o hace 10 años, aquellos que incluían en sus decisiones de inversión o en su análisis financiero, incluían un análisis extrafinanciero, teniendo en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y se daban cuenta de que les permitía gestionar mejor los riesgos, bueno, pues dentro de 20 años eso vendrá de serie, como el airbag. ¿Alguien más quiere intervenir sobre esta cuestión? O me gustaría pasar a otra, que sería para Francisco. Así como en la crisis de 2008, en los países occidentales nos salvaron bastante los países emergentes. Ellos fueron como si fuera un bimotor, pues un motor gripó, pero el otro seguía adelante. En este caso, ¿qué podemos esperar también de los emergentes? Aunque todavía no sabemos muy bien un poco las consecuencias de la pandemia, ¿no? Algunos países han salido mejor que otros, habrá que esperar, pero ¿qué se puede esperar del mundo emergente en los próximos años? Bueno, allí en mi opinión es importante segmentar, porque cuando se habla de emergente, la verdad que hay diferencias abismales, ¿no? entre un país y otro, pero por ser muy concreto, yo por la parte negativa de los emergentes, y me duele decirlo porque soy latinoamericano, pero debo decirlo, Latinoamérica tiene varios problemas estructurales que son uno, la demografía. Antes se comentaba, Latinoamérica no crece desde hace muchos años y además continúa a tener muchísima inmigración que hace que la población decrezca y está teniendo problemas demográficos
durante las últimas décadas importantes, ¿no? Y eso impacta de alguna forma en el consumo, en el crecimiento y lo vemos, ¿no? Y luego está un problema estructural que es el tema de la inestabilidad jurídica, inestabilidad política que ronda desde hace muchísimo tiempo todo el cono latinoamericano, desde Centroamérica hasta abajo, ¿no? Hasta Argentina. Entonces, bueno, son países que seguramente tienen un potencial enorme con una gestión inteligente, con una gestión largoplacista, que muchos de los países actualmente, y tiene años siendo así, no lo han conseguido, ¿no? Porque, bueno, vemos cómo la inestabilidad política ha hecho que muchos proyectos que parecieran pactos de Estado se empiezan a desarrollar y luego esos recursos se tiran a la basura prácticamente, ¿no? Y aquí pudiésemos estar toda la noche, pero esa es un poco la parte negativa de emergente que seguimos viendo. Y por la parte positiva, bueno, tenemos a los países del cono asiático, ¿no? En Asia hablamos antes de China, algo asomado en el principio, pero en Asia están economías más pequeñas, bueno, evidentemente hablábamos de Sur Corea, pero por ejemplo hay países como Taiwán, como Vietnam, que hay digamos, compañías espectaculares que están invirtiendo mucho en innovación, en desarrollo, tienen tasas de crecimiento enormes, tienen además una demografía, bueno, expansiva. Entonces, a nivel estructural, los emergentes, para mí personalmente, van a jugar un rol importantísimo, porque al final de allí está viniendo gran parte del consumo mundial y lo vemos como ese impacto llega también a los países desarrollados a través de las empresas que están exportando y que están ampliando sus modelos de negocio e internacionalizándolos. Pero ese desarrollo y ese impacto sobre las economías globales va a ser, según mi opinión, muy dispar, dependiendo de qué país emergente hablemos. Para Sabrina, quería preguntar, claro, con la pandemia ha quedado un hecho que iba a ser enormemente importante, que hemos dado vueltas y vueltas en los últimos años, que es el Brexit. Y luego, Rubén, también quiero que te pronuncies. Es decir, ¿qué se puede esperar a finales de este año con el Brexit y cómo puede afectar al resto de países europeos y en parte también a España, ¿no? Porque tiene muchos intereses. Sabrina. Sí, claro. Nosotros, bueno, con lo del Brexit, la verdad es que hemos empezado a ser muchos más selectivos con nuestras inversiones en Inglaterra, sobre todo con las empresas que tienen una gran exposición al mercado interno, porque bueno, hay también muchas empresas en Inglaterra que tienen poca exposición doméstica. Y bueno, y continuamos a ser cautos y a privilegiar, como también lo decía Gonzalo al principio de la intervención, privilegiar a empresas que proveen servicios y productos que son, digamos, necesidades básicas y que son más resilientes frente a este periodo muy volátil a lo cual se enfrenta el país. Robert, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo básicamente en el tema del Brexit, lo que hemos visto al final, que bueno, estuvimos durante un tiempo planeando con la idea de que quizá no llegaban a un acuerdo y había un hard Brexit, se llegó a un acuerdo y yo creo que al final se ha criticado mucho pues, la campaña de mentiras, ¿no? de los que querían que el Brexit fuera una realidad, y es cierto, obviamente, pero también yo creo que por el otro lado ha habido una campaña importante de asustar al que quería el Brexit diciendo que esto iba a ser el apocalipsis, ¿no? para el Reino Unido. Y por lo cual yo destacaría que en este momento no es un apocalipsis. Yo creo que al final el acuerdo de salida no es tan dañino, porque al final pues tienen la posibilidad de comprar y vender bienes en las dos direcciones como antes, el incremento de aranceles, eso sí, con más burocracia, la declaración fiscal y todo eso. Pero yo creo que, y de hecho el mercado lo vimos las primeras semanas de este año, que era cuando podíamos analizar qué hacían los índices de renta variable y qué valor le daban a ese acuerdo final, pues el Reino Unido, tanto con la libra como con el FTSE 100,
eran los mercados que funcionaban bien, ¿no? Por lo cual yo creo que obviamente es pronto para poderlo decir, pero sí que creo que ni tanto ni tampoco. Es decir, yo creo que el Brexit, pues bueno, ellos hacen su hoja de ruta y creo sobre todo que en la demanda interna de Reino Unido hay una serie de compañías pequeñas y medianas que pueden ser muy interesantes como opción de inversión. Para Gonzalo, una cuestión que yo creo que es esencial, que es los vetos, de alguna forma, que están colocando los estados para que las empresas chinas no vengan de compras de una forma salvaje. Y yo quería poner el ejemplo de KUKA, ¿no? Que es una robótica alemana que, a pesar de que Angela Merkel y todo el gobierno federal se opuso, los accionistas no pudieron rechazar una oferta que además les garantizaba pensiones, es decir, que era bastante generosa. Habrá que tenerlo eso muy en cuenta o aceptarlo, y son las reglas del mercado, y acabaremos todos invirtiendo en empresas chinas en Europa. No, bueno, eso es difícil predecir eso, ¿no? Lo que yo creo que está claro es que China va a seguir intentando expandirse todo lo que pueda, va a seguir en su acopio de materias primas porque lo necesita y va a intentar comprar todo lo que pueda afuera, ¿no? Qué duda cabe. Lo que sí creo es que al final la forma de combatir un mercado como el chino es simplemente con empresas de calidad y productos de calidad. Al final no puedes pretender competir con China en precios de producción y en mano de obra porque sabes que vas a perder siempre tampoco puedes competir en su mercado interno porque es mucho más grande que cualquiera de los nuestros y no te queda más remedio, no les queda más remedio a las empresas que competir con una producción eficiente, con una calidad mucho mejor que la China y en esas condiciones. Lo demás es poner puertas al campo. Ligado con esto, de alguna forma, el índice tecnológico, ¿no? El Nasdaq ha superado con creces el índice genérico americano de Standard & Poor's, ¿no? En los últimos 5 años, gracias a mejoras tecnológicas en el ámbito de la inteligencia artificial, el 5G, los vehículos autónomos. Es decir, debemos seguir apostando por los activos tecnológicos / industriales, o los veis distintos, porque ahora con el proceso que intenta la Comisión Europea de reindustrialización, yo creo que van a emerger algunos sectores que estaban ahí prácticamente medio dormidos, ¿no? Que se les va a decir, tenéis otra nueva oportunidad, ¿no? Para empresas españolas, francesas, italianas, que habían renunciado un poco al sector industrial. Tecnología e industria, ¿qué va a pasar ahí? Iván. Pues nosotros, al final, lo que nos fijamos es en los modelos de negocio, ¿vale? Y es cierto lo que comentas, es decir, en el segmento de la innovación, de la tecnología, de la digitalización, incluso de la industria, ¿vale? Que muchos consideran la industria como un sector cíclico. Bueno, pues habría que ver dentro, porque claro, hablamos de sectores como un todo, igual que hablábamos antes de los países emergentes, pero dentro de cada sector hay muchísimos mercados subyacentes, muchísimos modelos de negocio. Hay una cosa muy clara, nunca antes en la historia hemos visto tanta innovación como estamos viendo hoy en día. Y eso está claro. Y eso es algo que va a estar aquí por mucho tiempo. Por ejemplo, semiconductores. Los semiconductores es un sector que está muy ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías. Cada vez queremos, y es un sector que desde nuestro punto de vista, si conseguimos encontrar modelos económicos o modelos de negocio interesantes ahí, esas compañías que tengan esos modelos económicos interesantes van a poder crecer los próximos años, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque al final, como decía, los semiconductores, cada vez queremos chips más rápidos y más pequeños. Los semiconductores están presentes cada vez vamos hacia un coche eléctrico, vamos hacia un coche autónomo, es decir, que se conduce sin conductores. Bueno, pues para que uno se siente en un coche
donde se conduzca sin tú mover el volante, pues ya puede estar ese coche dotado de chips y de sensores y de semiconductores para tener toda la seguridad y que te dé tranquilidad. Y además, mira, el sector del automóvil, la industria, el sector del automóvil, vamos cada vez hacia más seguridad, más protección. Se está invirtiendo, todas las compañías ligadas al sector del automóvil están invirtiendo cada vez más en seguridad. Invertir en seguridad significa invertir en chips, en dispositivos, en sensores, en tecnología. O sea que yo creo que es algo que está aquí para el futuro. Está ligado a la robotización, la inteligencia artificial. O sea que al final todo tiene que ver con la tecnología. Y luego, bueno, pues podremos discutir en valoraciones o no, si son altas o son bajas. Aquí lo importante es no hablar de valoraciones. Una compañía es buena o mala independientemente de su valoración. Y si es una compañía que tiene capacidad para crecer los próximos 5 años, 10 años, me da igual la valoración. Pero contestando a tu pregunta en concreto, yo creo que la innovación y la digitalización es algo donde yo creo que vamos a estar durante muchísimo tiempo con ello. Y si puedo añadir algo, sí. Hay muchas buenas oportunidades también al cruzamiento entre las dos. Es decir, todo el software quien va a ayudar a digitalizar la industria. Y esto se ve mucho en los Estados Unidos, pero está llegando también en Europa con unos IPOs recientes que hemos visto. Así que nosotros estamos siguiendo el tren, digamos, de la industria 4.0 de muy cerca, porque justamente creemos que las valuaciones son interesantes y el tema es de crecimiento secular. Yo, de hecho, lo que ha dicho Sabrina un poquito iba con esta línea. Es decir, si vemos el sector del automóvil, hace 20 años el sector del automóvil todo era caballos, cómo va el tema de la suspensión, y ahora también, obviamente, porque es un vehículo, pero cada vez más se prima, pues yo creo que el usuario prima pues todo el tema de la computadora de a bordo, el tema de la seguridad, el tema de ayudas a la conducción, y eso es un claro cruce, como decía Sabrina, entre la tecnología y la industria. Eso por un lado. Y luego quería añadir lo que decía Iván. Obviamente, el tema importante aquí es el modelo de negocio, y siempre hablamos, y esto porque esto es una pregunta que obviamente el inversor nos la está haciendo mucho, ¿no? Y nos está diciendo, oye, el Nasdaq, que es el índice tecnológico por antonomasia, lleva unas subidas espectaculares. Ha tenido una segunda parte del 2020 muy, muy importante. No va a ser que va a suceder como las .com en el 2001 y así. Esto lo preguntan mucho. Yo creo que no. Yo creo que en ese momento siempre, obviamente, hay compañías que hay una parte de humo, es decir, que el valor fundamental es uno y el valor cotizando hay una parte muy elevada en humo. Pero yo creo que en este caso, en el 2021, hay muchas compañías que han hecho las cosas muy bien y que se están preparando muy bien para este cambio que comentabais antes vosotros, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, en el sector de la telemedicina, obviamente las compañías de telemedicina, y viendo pues cómo han estado estresados los sistemas nacionales de salud, es lógico que durante el COVID, en el peor momento del COVID, pues subieran mucho más en valoración en bolsa. Probablemente, y eso sí que lo tienen que tener en cuenta los inversores y el cliente final, pues el Nasdaq no va a subir a los ritmos, que no me atrevo a decirlo porque luego siempre nos equivocamos, pero no va a subir a los ritmos que subió en 2020, porque en ese momento cuanto peor, mejor para estas compañías, ¿no?, de telemedicina. Pero sí que está claro que, por ejemplo, el Zoom, ¿no?, la plataforma que estamos utilizando ahora, yo antes, tengo que decirlo y no me avergüenzo, prácticamente no la conocía, ¿no? Y ahora pues no me canso de utilizarla. Obviamente, durante la pandemia se utilizó mucho más, y si todo va bien y se va consiguiendo esta inmunización de grupo, pues en 6 meses lo usaremos mucho menos. Pero lo seguiremos usando el Zoom. Por lo cual, quizá en el Nasdaq no veremos esa fuerza del 2020, pero las compañías con un buen modelo de negocio, como decía Iván, yo creo que siguen siendo pues muy, muy importantes para invertir. Robert, perdón, si me permites, ¿sí? Un tema. Comencé mi visión macro diciendo que el COVID había sido el mayor impacto que habíamos sufrido en nuestras vidas en la historia reciente. Y que bueno, pues que si esto pasa, que pasará con la vacunación y demás, pues volveríamos a la normalidad. ¿Y qué sería la normalidad? Y lo que está claro es que una de las temáticas que han emergido tras la pandemia y que estarán con nosotros, sin ninguna duda, en el largo plazo,
es la adopción de la tecnología digital. ¿Vale? El confinamiento ha impulsado el uso de las tecnologías, como bien decía Robert, como la telemedicina o el e-commerce, el comercio electrónico. Hoy en día, yo creo que hasta la gente mayor se ha descubierto Amazon y ya no se va a despegar de Amazon. Entonces, yo creo que esta tendencia va a seguir incluso tras el COVID. Y, por lo tanto, de ahí que haya pues, fuertes inversiones en ciberseguridad. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Para más enfocando ya la recta final, a pesar de los anuncios de burbuja en la renta fija, este tipo de activo acaba de cerrar otro año excepcional. ¿Pensáis que seguirá esta tendencia positiva en 2021? Y en la renta variable, Francisco. Digamos que es verdad que todos aquí pensamos en consenso en que los tipos van a estar bajos durante mucho tiempo. Pero es difícil prever efectivamente esa llegada de la inflación, aunque todos veamos que en el corto o medio plazo no llegará. Para nosotros, en renta fija, renta fija, los bonos han tenido un rally espectacular, incluso el 2020 ha sido un año muy bueno. Volvemos a lo mismo. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el tema de high yield, allí hay que ser súper selectivos. Porque es verdad que puedes encontrarte con bonos con rendimientos ya no nominales, ya reales, muy atractivos, pero luego, tienes que entender justamente hacer bond picking, ¿no? No solamente aplicar ese análisis fundamental que aplicamos para las acciones, para las compañías cotizadas en bolsa, sino hacer análisis fundamental incluso por la parte de renta fija, ¿no? Para esa compañía, entenderla muy bien, desgranarla muy bien, que no es un análisis común dentro del bono, ¿no? Entonces, mirar bien, oye, cuál es el interés real de la emisión para entender muy bien efectivamente los flujos futuros de esa compañía para que pueda repagar deuda y para que pueda asumir sus compromisos, porque la renta fija es un segmento delicado que evidentemente está en las carteras de muchísimos inversores institucionales y no ha dejado de tener mucha liquidez, y eso es normal. Pero sí nosotros lo que pensamos es que hay que ser muy, muy selectivos. Y con respecto a renta variable, ahí nosotros somos positivos, pero históricamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo y para no ser repetitivos, si estamos en modelos de negocio que digamos, operan, nosotros es que nos concentramos en pequeñas y medianas compañías, ¿no? Que tienen un efecto anticíclico ya por naturaleza, ¿no? Y que al final pues depende muy poco de los tipos de interés, cosa que no podemos decir de un bono, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros somos positivos por naturaleza porque operamos y encontramos estos modelos de negocio en nichos de mercado que son muy cíclicos y que además no necesitan un ciclo boyante macroeconómico para poder ellos aplicar de forma exitosa su estrategia de desarrollo, ¿no? Entonces, difícilmente nos podemos hablar, nos puedes hacer esa pregunta, Rubén, en 3, en 6, en 9 o en 12 meses, que vamos a seguir positivos con renta variable y sobre todo en el segmento que conocemos muy bien, porque esto es algo importante, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar en un momento tan complicado como el actual, no solamente en renta fija por encontrar buenas rentabilidades con un binomio calidad-riesgo buena, sino también tenemos que buscar muchísima especialización, ¿no? Oye, ¿quién es muy especializado en ese nicho de mercado? ¿Quién tiene un track record consolidado? ¿Quién ha demostrado que puede saber elegir compañías, ya sea por la parte de deuda o por la parte del equity, con una filosofía de inversión ganadora? Eso para nosotros es fundamental. Pues ya cerraríamos el debate y vamos a la presentación de los fondos.
por parte de las gestoras. Empezaríamos por Lombia Capital. Perfecto, pues yo voy a compartir la presentación y si pueden confirmarme que se ve bien, pues perfecto. Se ve perfecto. Vale, pues como tenemos 10 minutos para la presentación de los fondos, voy a intentar ser muy concreto y dar unas pinceladas de quiénes somos en Lombia Capital, pero creo que ha quedado claro después de todo este debate que es interesante porque estamos todos alineados en la especialización, en la importancia de conocer de forma muy exhaustiva los modelos de negocio en los que estamos invertidos y Lombia Capital es una gestora independiente que da continuidad a un modelo de gestión reconocido y consolidado en los últimos 13 años de gestión por parte de nuestro director de inversiones y cofundador Cyril Carrier. Cyril Carrier lleva más de 24 años de experiencia desarrollando esta filosofía y este modelo de gestión, alcanzando resultados extraordinarios en nuestro segmento, especializados en pequeñas y medianas compañías europeas. Y Lombia Capital lo que ha hecho es, dar continuidad a ese modelo y reforzar a través de un equipo con mayores capacidades, siendo muy pragmáticos en la aplicación de un enfoque positivo de sostenibilidad y de impacto. Y además, con nuestro tamaño hoy en día, pudiendo invertir en compañías de menor capitalización y de mayor potencial, si cabe, reforzar esa filosofía de inversión que venía desarrollando Cyril Carrier a lo largo de los años, ¿no? Y lo que queremos mostrarles es un poco los resultados que ese modelo ha alcanzado durante los últimos 13 años, ¿no? Y aquí en esta slide lo que hemos pretendido hacer es, coger todo el track record de nuestro equipo y decir, en estos 13 años, ¿qué hemos conseguido? Y lo que hemos conseguido es, una generación de alfa muy consistente en el largo plazo. Digamos que nuestro acumulado de 13 años es un 406% de rentabilidad y esto hace que en comparación con nuestro índice de referencia tengamos una diferencia positiva de mayor de un 250% de alfa acumulado. Y al final este es un poco el objetivo de todo gestor activo, ¿no? Ser consistente, encontrar un modelo de negocio en el que te sientas cómodo y que además funcione. Y si funciona, la única consecuencia que puede tener es que generes alfa de forma consistente en el tiempo, ¿no? Este primer gráfico era la estrategia zona euro, históricamente de nuestro equipo, y esta es la estrategia europea, extendiendo ese universo de inversión a países nórdicos, Reino Unido y Suiza principalmente, que son las regiones donde nosotros encontramos esos modelos de negocio que nos gustan, ¿no? Y esta es una estrategia que no nació en el 2008, sino en el 2014, y tiene una historia un poco más breve, pero como pueden ver, también somos capaces de generar muy buenas rentabilidades en un universo de inversión ampliado, ¿no? La propuesta de un poco de inversiones, nuestro fondo que traemos hoy para presentar y como idea de inversión, es justamente Lombia Capital, Lombia Avenir Mid Cap Europe, que es nuestra estrategia de pequeñas y medianas compañías europea, en donde ampliamos el universo de inversión a toda Europa, puntualmente en estas regiones que antes os comentaba, y donde aplicamos toda esa filosofía y todo ese modelo de inversión que antes os contaba, ¿no? Este es un fondo que está gestionado por nuestro director de inversiones, Cyril Carrier, con el apoyo de todo nuestro equipo, que está formado por 4 profesionales con una amplia experiencia también en el análisis de modelos de negocios en este segmento tan especializado en el que hemos desarrollado nuestra expertise, ¿no? Generalmente nuestra filosofía se basa en puro stock picking, como habéis podido adivinar, puro stock picking, pero además nosotros nos concentramos en modelos de negocio que tengan la capacidad de crecer de forma sostenible en el tiempo, ¿no? Y este crecimiento intentamos medirlo a través de un conocimiento muy exhaustivo
del modelo de negocio, muy exhaustivo del management. Intentamos comprender todo el ecosistema de la compañía donde se desarrolla, ¿no? Oye, ¿quiénes son sus competidores? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿En qué segmento se especializa? Ese segmento qué ratios de crecimiento tiene históricamente, pero también en futuro. Y así pues determinamos si la compañía tiene un crecimiento importante para los próximos años. Y luego nosotros somos inversores largoplacistas por convicción. Nosotros nos gusta decir que invertimos hoy en los campeones del mañana y acompañamos a esa compañía en el desarrollo de su estrategia durante los siguientes años, ¿no? Generalmente invertimos en compañías con plazos, bueno, tenemos compañías que hemos estado hasta 10 años invertidos, porque son compañías, como decíamos antes, que tienen todavía, mientras se van convirtiendo en medianas capitalizaciones, son compañías que siguen teniendo altos márgenes de crecimiento, justamente por esas características tan claras que les exigimos a las compañías, ¿no? El hecho de que reinviertan sus beneficios en su propio crecimiento, el hecho de que reinviertan en talento humano, el hecho de que busquen internacionalizarse, de que pasen a ser players locales, regionales y luego internacionales, el hecho de que estén inmersos constantemente en procesos de innovación para ser mejores y más eficientes de forma operativa. Estas son características clave de las compañías que integran nuestra cartera. Y esto lo que hace es, en resumidas cuentas, crear un círculo virtuoso de crecimiento. Esto así lo definimos, ¿no? Todas estas características que os contaba, al final le permiten a la compañía convertirse en el campeón del mañana, en su segmento, en su nicho de mercado, y seguir manteniendo esas ventajas competitivas que tenía al inicio de su actividad y cuando se va consolidando también en el largo plazo, ¿no? Nosotros contamos, nuestro equipo, con un proceso de inversión, antes lo decíamos, en donde el 80% de nuestro análisis, de nuestro tiempo, se basa en el análisis cualitativo de estos modelos de negocio. La valoración forma parte de nuestro proceso, pero efectivamente no es parte fundamental de la toma de decisiones. Una compañía que pueda tener un PER por encima de su media histórica no necesariamente está cara. Antes lo comentaba Iván, si esa compañía puede tener un potencial de crecimiento futuro, ¿no? Y por otro lado, si una compañía tiene un PER bajo, pues tampoco, o por debajo de su media histórica, pues tampoco quiere decir que sea una compañía barata de per se, porque si la compañía no crece y no tiene ese potencial para seguir generando flujo de caja y altos márgenes, pues no necesariamente está barata, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Y una cosa en donde quiero también contar, porque hemos reforzado desde el Hombre Capital nuestro enfoque de impacto, hemos desarrollado un modelo propietario que se basa en 4 pilares, y estos 4 pilares son bueno, nuestro impacto positivo para la sociedad de aquella compañía en la que invertimos. Nosotros podemos excluir modelos de negocios que pueden ser de mucha calidad, que pueden tener muy buena gobernanza, pero si el impacto para nuestra sociedad es negativo, pues ese modelo de negocio queda excluido de nuestro universo, ¿no? Y luego, ahora en Londres Capital estamos pudiendo cuantificar ese impacto medioambiental. Pues sabemos cuál es la huella de carbono de nuestras compañías, sabemos cuáles son los costos asociados a la degradación de los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Y que ahora veremos más adelante cómo nosotros somos muy competitivos en esos parámetros. Luego integramos criterios de ESG, evidentemente analizamos toda la cadena de valor de la compañía y lo que queremos aquí es entender si hay alguna problemática, sentarnos con el management y entender cuáles son las medidas y los procesos que implementa el management para abordarlos, ¿no? Y luego, por último, nuestro cuarto pilar, pero no menos importante, es nuestra fundación. Hemos creado una fundación en donde todos los socios de la compañía, somos 8 socios en total que hemos fundado Londres Capital, nos hemos comprometido a dedicar el 10% de los beneficios netos de la compañía anuales para apoyar bueno, proyectos de investigación médica, inclusión social y preservación del medio ambiente, ¿no? Queremos hacerlo nosotros directamente.
Y luego aquí, como os contaba, nosotros bueno, tenemos una huella de carbono que está un 70% por debajo de las compañías que integran el índice de referencia. También la huella medioambiental de nuestras compañías es mucho más baja que el índice, y esto lo hacemos porque la naturaleza de las compañías en las que invertimos son compañías evidentemente, digamos que ya de per se no están inmersas en actividades contaminantes, ¿no? Y quiero cerrar mi intervención diciendo que a nosotros nos gusta segmentos en donde Europa es líder en absoluto, con un know-how bastante único a nivel global, como lo puede ser la tecnología médica, la automatización de la industria, la digitalización. Hablábamos antes de la industria 4.0, pues en Europa tenemos un know-how muy desarrollado. Y lo que queremos mostrar en esta diapositiva es que nuestro fondo tiene un alto componente tecnológico, pero dentro de tecnología lo que queremos mostrar es que hay una variedad enorme de modelos de negocio, porque nuestros fondos están construidos por historias individuales, ¿no? Que muchas veces correlacionan incluso de forma muy baja entre ellos, y que son nichos de mercado, subsectores de mercado en donde estas compañías tienen barreras de entrada muy fuertes, en donde les hace, digamos, tener altos márgenes de crecimiento y además muchas ventajas competitivas que son generalmente sostenibles en el largo plazo, ¿no? Entonces, mi mensaje final es, Lombia Capital nos concentramos en compañías de calidad, de crecimiento sostenible y que sean compañías que tengan un impacto positivo para nuestra sociedad en su conjunto. Yo hasta aquí mi intervención, no sé si debo... Sí, gracias, Francisco. Doy la palabra a Sabrina para Sycomore. Sí, gracias. Ahora empiezo la presentación. Buenas tardes a todos. Hoy os voy a presentar nuestro fondo Sycomore Happy at Work, que está concentrado en el capital humano. Pero antes de hablar del fondo, justo 2 palabras sobre nosotros, sobre Sycomore Asset Management. Somos una empresa de gestión de activos basada en París. Fuimos fundados en 2001 por nuestros asociados fundadores que veis en la foto, que están todavía con nosotros. Lo que nos distingue es el análisis fundamental de las empresas. Somos stock pickers. Tenemos un focus fuerte en Europa, pero estamos también expandiendo nuestros horizontes y nuestras capacidades en el mercado global. Somos una boutique independiente, pero desde 2019 tenemos una partnership, una asociación con el grupo Generali, que nos da aún más solidez. Y la calidad por la cual somos reconocidos en Francia por los institucionales y más en Europa es el hecho que hacemos inversiones responsables desde nuestra fundación y somos una empresa a misión, es decir, B Corp certificada, y donde hemos concretizado en nuestros estatutos esta voluntad de contribuir a una economía más inclusiva y sostenible. Entonces, cuando digo que la inversión responsable es nuestra especialidad, es porque tenemos un rating de análisis fundamental que integramos a todas las inversiones que hacemos, que está basado en la visión de que una empresa puede ser resiliente, sostenible a largo plazo, solo si las relaciones con los stakeholders, con su ecosistema, son equilibradas y son positivas. Y por eso analizamos la interacción de la empresa con cada stakeholder, la sociedad, los inversores, el ambiente, los proveedores, los clientes, las personas, el capital humano. Y el resultado de ese análisis que se basa en 80 criterios, así que podría hablar horas sobre esto, pero bueno, pero veis el trabajo que hay. Este proceso de análisis muy complejo, muy aprofundido, impacta directamente también nuestras previsiones financieras y valoración. Y lo que nos ha ayudado mucho también a navegar los mercados en el último año
porque no sé cómo lo habréis visto, hemos visto verdaderamente un premio para los activos más ESG en este último tiempo, y este instrumento nos ha siempre ayudado año después año. Y también, bueno, pues este framework nos ayuda a optimizar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Y cuando hacemos backtesting, cuando miramos atrás y miramos los resultados, pues nos confortan en haber escogido este sistema, porque como veis, las empresas que tienen un rating más elevado son también las que performan mejor con menos volatilidad. Así que hablamos del fondo Happy at Work. El fondo antes de todo es un fondo de crecimiento calidad europeo, aunque podemos tener hasta 25% del fondo expuesto al mercado global. Y la estrategia de inversión está basada en la búsqueda de empresas que prestan especial atención al capital humano como motor verdaderamente clave de la performance y de rendimiento de la empresa. Y claramente la selección de valores se basa sobre nuestro análisis fundamental que os he explicado, y otros criterios muy profundos sobre la gestión del capital humano, de los que os voy a hablar en un minuto. Pero antes de eso, quiero también evidenciar la diversidad del equipo de gestión que tenemos. Es decir, que en el equipo tenemos a Cyril, que es el fundador de nuestra empresa y que tiene más de 25 años de experiencia en los mercados europeos. Jessica, que tiene más de 15 años de experiencia en los mercados americanos y asiáticos. Y yo, que llevo esta visión extrafinanciera ESG. Y bueno, y soy italiana también. Así que os vais a preguntar por qué dedicar todo un fondo a la temática del capital humano. Claramente tenemos razones económicas, razones que están basadas en números, en performance. Pero antes de eso, quisiera también subrayar que es una temática muy, muy importante hoy en día, que a lo mejor hasta ahora ha sido un poco dejada atrás por los inversores, que se focalizan más en el ambiente, por ejemplo, lo que es muy importante. Pero también el capital humano el bienestar en el trabajo es uno de los fundamentos de nuestra sociedad, es algo que nos afecta casi a todos. ¿Quién no tiene un amigo, un conociente, un pariente que no está bien porque su trabajo no le permite de vivir dignamente, no le permite de estar bien de salud, o estar en paz con sí mismo, de trobar sentido en su vida, de encontrar sentido en su vida? Así que por esto es una temática que nos anima mucho, mucho. Pero más allá de esto, es una temática clave también de performance en las empresas. Hay muchísimos estudios que muestran con los números cómo una gestión del capital humano inadecuada, un ambiente de empresa malo, no saludable, pues puede tener verdaderamente un impacto fuerte sobre el perfil de rendimiento de una empresa. Y esto es algo que hemos también probado con nuestros análisis. Hemos mirado atrás 5 años y hemos visto otra vez que las empresas que se destacan por su gestión del capital humano también son las que performan de manera mejor. Pero también me gustaría daros un ejemplo concreto, porque aquí estamos hablando de empresas. Así que para ver la diferencia, este año nos hemos puesto la cuestión en nuestro equipo de qué empresa de e-commerce, fashion e-commerce, en qué empresa de e-commerce vamos a invertir. Así que he hecho mis búsquedas, he contactado a algunos expertos en el tema, y me dijeron como Zalando tiene una cultura de empresa que es muy dinámica, que da mucho espacio a la creatividad, al talento joven, y mientras que Boohoo, bueno, pues era más cost efficient, estaban más voltados a la reducción de costes, sin una visión muy avanzada sobre la responsabilidad y la gestión de las condiciones de trabajo. Y bueno, lo que vimos es que este verano, pues, vieron la luz muchas alegaciones como que Boohoo no trataba bien los empleados en su cadena de proveedores, y esto impactó enormemente el precio de la acción. Y es por esto que cuando digo que hacer esta due diligence, hacer este análisis profundido sobre las condiciones de trabajo, la cultura de empresa, es muy importante, porque puede evitar justamente estas condiciones. Y afortunadamente hoy en día estamos investidos en Zalando,
y no en Boohoo. Y bueno, pero concretamente, cómo encontrar estas empresas, cómo funciona nuestro proceso de selección. Bueno, antes de todo, vamos a ver en general la empresa y su performance de desarrollo sostenible en todas las dimensiones de las que os he hablado, la sociedad, el ambiente, la gobernanza, etc. Si la performance es, digamos, en la media, si es buena y no hay impactos negativos fuertes, pues luego vamos a mirar el capital humano, cómo está gestionado. Y en mérito de esto, pues aquí podéis ver concretamente cómo hacemos el análisis y qué vamos a mirar. Número 1, miramos la visión del management y la cultura de empresa verdaderamente. Voy a mirar vídeos del administrador delegado, a ver cómo habla de sus empleados, cómo habla de la importancia del talento, de la gestión del talento, como también cómo gestiona el crecimiento, porque, por ejemplo, una empresa que hace mucho M&A, pero compra las empresas y luego el talento se va, pues claramente esto no funciona bien a largo plazo. Hay que asegurarse que la empresa, cuando integra los nuevos dependientes, pues se asegura que la cultura es sana. Y bueno, esta es la primera parte. Y la segunda, vamos a evaluar los recursos desplegados para verdaderamente mejorar el bienestar y el compromiso, muy importante, el compromiso en el trabajo. Y os voy a mostrar exactamente en qué consiste esta parte, que es el corazón de lo que hacemos. Y luego también, como os expliqué, comprobamos mucho la información, hablando con expertos, con gente que trabajó por la empresa, mirando a Glassdoor. Hoy en día, con el digital, encontramos mucha información que la gente mete de manera voluntaria en el Internet. Así que, y este es digamos, el corazón de nuestro análisis, es decir, porque nos hemos puesto la pregunta de qué hace que alguien sea comprometido por su empresa, que trabaje con energía, con motivación, que se quede en su empresa. Y hemos llegado a este framework, digamos, a esta respuesta, que es decir, el sentido de hacer algo de importante, algo de bueno para la sociedad, la autonomía, la competencia en términos de evolución de carrera, pero también en términos de formación que la empresa otorga, las relaciones laborales, claramente, y la equidad en términos de remuneración, que tiene que ser una remuneración competitiva e inclusiva, pero también en términos de diversidad de género, pero no solo. Así, y aquí podéis ver, bueno, algunas de las preguntas que hacemos a las empresas todos los días para mejor entender la performance. Y todo esto, como lo dije, pues está basado en un análisis muy profundo, con un largo historial de datos que vamos a mirar, calitativo y cuantitativo, reuniones y visitas cuando es posible, hoy no es posible, de las empresas, toda la información pública que podemos tener y también colaboración con especialistas. Es decir, es una manera de hacer una due diligence muy fuerte sobre la empresa y a veces haciendo simplemente esta due diligence, pues entendemos que hay problemas en otras partes, por ejemplo, en el producto. Eso me pasó muchas veces, porque una de las razones por las cuales los empleados no son motivados muchas veces es porque el producto no es fácil a vender, no es inspirante, no es un producto de futuro. Entonces es muy importante para nosotros hacer este due diligence muy profundo. Y bueno, y ha pagado, puedo decir, hacia hoy, desde la incepción, desde la creación del fondo en 2015, pues la estrategia ha pagado y hemos superformado bastante largamente el índice de referencia. Igualmente el año pasado, porque efectivamente nuestro posicionamiento nos ha ayudado en empresas de calidad, en empresas que son socialmente útiles, porque son empresas inspirantes, en empresas también más ágiles que han podido hacer frente a la crisis de manera más dinámica, más reactiva, pues nos ha ayudado y estamos muy contentos de la performance del año pasado. Así que esto es lo que he preparado por Happy at Work. Y para concluir, bueno, el fondo es un fondo que generó una muy buena rentabilidad por el pasado. Nuestro IUM, nuestros Assets Under Management, también crecieron de manera significativa en los últimos
año, pero quedamos muy flexibles en nuestra estrategia, en nuestro posicionamiento, dado que esta estrategia puede aplicarse, es temática, pero puede aplicarse a casi todos los sectores y todas las capitalizaciones. Así que esto es, y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Sabrina. Pasamos la palabra a Rubén. A ver. Si dejas de compartir un momento. Perfecto. Ahora. Muchas gracias, Sabrina. Yo le paso la palabra a Rubén para el fondo. Ahora voy a compartir yo. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Doncs no, es igual. Pues básicamente nosotros aquí cambiamos un poco de tercio. Desde SLM hace muchos años que la especialización en renta fija y en bonos pues es una parte importante de nuestro negocio. Y tenemos un vehículo que está en la gestora de Ambank que se llama SLM Iceberg. Este producto es un producto mixto defensivo global, donde los bonos tienen el peso principal y el mercado monetario, sobre todo renta fija, más bonos que mercado monetario, pero también hay una parte que puede llegar a ser una cuarta parte del vehículo, aunque normalmente se mueve entre el 15 y el 17, ahora actualmente está en el 17, en renta variable. Básicamente, el buen funcionamiento de este vehículo viene por la parte de los bonos. El tema de la renta variable, que es, como podéis ver, residual, sirve para acabar de completar pues, la parte de los bonos. El benchmark que coge de referencia para compararse, intentando pues, replicar cómo normalmente está invertido este vehículo, es en un 85% el Barclays Global Aggregate de renta fija y el 15% restante el MSCI World, que sería renta variable. Para yo ir un poquito más rápido, porque estamos un poco pasados ya de tiempo, básicamente comentar que en un periodo nosotros este vehículo lo llevamos desde hace 5 años, por lo cual hay un track record para poder ver cómo ha ido funcionando. Y el anualizado desde el inicio de gestión, el 1 de marzo del 2016, ha sido del 4,69%, por lo cual estamos bastante orgullosos porque venimos desde hace 5 años hablando de que la renta fija, escuchando que la renta fija no da nada, que la renta fija para conseguir un buen rendimiento hay que coger mucho riesgo. Y aquí pues demostramos que con mucho trabajo, con mucho análisis y utilizando al máximo la herramienta de Bloomberg, pues podemos encontrar en un universo global bonos con tires aceptables y con riesgos también muy aceptables. 2/3 de la cartera de bonos de este vehículo son bonos investment grade. Y de la parte high yield está la parte alta del high yield, algún W, incluso algún B simple, que es una zona que hay que controlar mucho más, pero antes de entrar en esos bonos analizamos muy bien la compañía. No hay ningún bono sin cualificación crediticia y no hay ningún bono triple C, por lo cual, insisto, 2/3 investment grade y este es el anualizado. La volatilidad la veníamos manteniendo alrededor del 4,5-5, pero ciertamente con el cisne negro que tuvimos en febrero-marzo, pues obviamente este vehículo en ese momento pues también se vio perjudicado en un primer momento y la volatilidad actualmente está alrededor, pues ha ido subiendo y está alrededor del 9, se va moviendo alrededor de esos valores. La idea la tenemos un poco más abajo, la tenemos a un año al 9,56 y a 3 años en el 8,94. Esto tiene que ir bajando si la situación se va normalizando. Comparado este vehículo con el índice de referencia, pues podemos ver que casi siempre lo estamos batiendo. Y entrando un poquito más, con más detalle, que es la parte que más me interesa, porque es la parte de bonos, que es la parte core de este producto. Primer punto importante para el cliente final, que se invierte en producto final, inversión directa. Se compran bonos y acciones. No es un fondo de fondos, ni se compran ETFs, ni otro fondo cotizado. Es decir, es inversión directa.
Por divisas hay una cierta parte en dólar, un 33%. Ciertamente los bonos en dólares nos están dando más yield que los bonos en euros. Cuesta mucho más encontrar TIR en euros, aunque se encuentra, pero hay que buscarlo mucho, está muy escondida. Y por eso justificamos pues, ese 33%, también algo en libra esterlina y también tenemos algo de las coronas escandinavas. Sí que es cierto que la parte, y por eso quiero destacar este 33% en dólares, el dólar en el año pasado pues, nos ha ido en contra, porque ha ido depreciándose contra el euro, pero a pesar de esa depreciación pues hemos conseguido mantener, ¿no?, ese anualizado cercano al 5%. Actualmente hay una parte también importante en efectivo, queremos ver claramente el momento de entrar en el mercado y aquí tenemos algunos de los principales nombres algunos muy conocidos como General Electric, Goldman Sachs, ThyssenKrupp, Tesco, una serie de valores bastante reconocidos. A nivel geográfico estamos muy centrados, es verdad que hay poco de mercado emergente. Yo que llevo muchos años en el tema de los bonos, pues en el mundo emergente hay que conocer muy bien todo lo que es el settlement, o sea, que funcione bien el mercado, nos da algo de miedo y estamos más cómodos en mercado, digamos, desarrollado, aunque deberíamos ir potenciando algo más el mercado emergente, muy centrado en Estados Unidos y en Reino Unido también, por lo que os comentaba antes. Aquí vemos lo que os comentaba de los ratings y la clave del buen funcionamiento la tenemos aquí, ¿no? La TIR media de compra, el rendimiento medio de compra de la cartera actual de este vehículo es del 3,32 en el momento de la compra, en este periodo anterior a hoy, lo que hemos ido comprando, y la TIR media actual está en el 1,83. Aquí vemos pues esa bajada de rendimiento significa un incremento del precio del bono y nos muestra pues que los bonos han ido corriendo. Sí que es cierto, porque esta es una pregunta muy habitual en este tipo de vehículos muy centrados en bonos, que el tema de la inflación, volvemos a lo que hablábamos al principio, pues es el gran enemigo de los bonos, ¿no? La inflación, sobre todo los bonos a cupón fijo, que es lo que hay en este vehículo. En este vehículo, además, solo hay deuda senior. No hay subordinada, no hay cocos, no hay híbridos, no hay convertibles. Deuda senior. Si llega el momento en que esa inflación acaba apareciendo, pues obviamente dentro del mundo de la renta fija hay diferentes tipos de bonos, como los flotantes o los ligados a la inflación, que haríamos pues el cambio progresivo. Pero por el momento no nos lo planteamos. A nivel de duración, bueno, de vencimiento, estamos la mayor parte de la cartera entre los 5 y los 10 años. Estamos cómodos ahí porque esperamos, como hemos ido comentando durante el debate, y creemos que tendremos un escenario de bajos tipos de interés por un periodo prolongado de tiempo. Y no mucho más, básicamente pues que entendemos que este vehículo, así para un poquito también cambiar, ¿no? Porque hemos visto renta variable con las dos otras gestoras, pues aquí también tenemos un vehículo de renta fija y que básicamente nosotros lo planteamos para ese cliente patrimonialista que no quiere perder dinero y quiere tener pues bueno, un rendimiento que de algún modo le recuerde, ¿no?, esa época dorada de los depósitos a plazo. Nosotros siempre decimos que es una alternativa bastante clara a los depósitos a plazo de antaño. Por mi parte, esto es lo que les quería comentar. Dejo de compartir pantalla y volvemos a ver. Muy bien. Sí, hay algunas preguntas que os podemos formular. John Corominas dice: ser positivo en renta variable es lo que toca en un mundo en que los bancos centrales compran, según he leído, más de 1.000 millones de dólares en activos a la hora, o Banco de Japón no para de comprar vía ETF su bolsa y ya es el mismo accionista, y ya es el máximo accionista. No sé si alguien quiere comentar un poco esta reflexión. Bueno, si quieres... perdona. Sí, adelante, Iván. Adelante, seguro. No, yo creo que no es lo que toca al final, porque cada uno tiene un perfil de riesgo distinto. Uno que tenga un perfil de riesgo muy conservador no le toca tener renta variable. Entonces yo creo que eso es muy importante. Uno tiene que ser consecuente con su perfil de riesgo, y si su perfil de riesgo lo que le hace es tener que buscar renta fija, pues que se busque especialistas o asesores, como ha dicho Robert, para buscar rentabilidad en renta fija. Es cierto que vamos a vivir un periodo, como he dicho antes, de tipos de interés bajos. Entonces, tipos de intereses bajos hacen más atractivo los activos de riesgo en general y la renta variable en particular.
Entonces yo creo que, y hay una cosa muy importante a tener en cuenta, creo que se ha comentado antes durante el debate, los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. Eso lo tienen muy claro. Dan mucha importancia al crecimiento. De hecho, hace 2 días la reunión de la FED, Powell, ya dijo que ni el objetivo de pleno empleo ni el objetivo de inflación estaba cerca. Por lo tanto, ya están advirtiendo de que no van a poner en riesgo el crecimiento. Entonces, si vamos a vivir años con tipos de intereses bajos, con estímulos monetarios o con estímulos fiscales, con la inflación que no va a ser un problema aparentemente, pues lógicamente todo eso es caldo de cultivo para los activos de riesgo en general y para la renta variable en particular. Pero no es lo que toca si mi perfil de riesgo no me lo permite. Uh-huh. Hay otra pregunta, no sé si queréis hacer algún otro comentario. Si habéis hablado de China, pero no de Japón, ¿cómo ven las cap grandes japonesas en el medio y largo plazo? Robert. Sí, mira, de hecho me gusta esta pregunta porque Japón yo creo que, y lo vimos durante el 2020, junto al índice Nasdaq y a los índices chinos, resumiendo mucho, funcionó muy bien, ¿no? Y Japón hace un par de años, si lo recordamos aproximadamente, pues estaba como con muchas dudas, ¿no? El inversor final nos decía, oye, es que Japón no acaba de funcionar, es que todo está tirando más que Japón. Japón básicamente lo que tuvo es que después de esa década perdida o ese periodo de los años 90 tan difíciles y en la que se rescataron, por ejemplo, muchos bancos zombies y empresas zombies, resulta que se dieron cuenta que el depender de manera tan importante del sistema financiero, financiación ajena, pues cuando los bancos tuvieron problemas, tuvo problemas toda la economía, ¿no? Porque le cerraron el grifo a las empresas. Entonces, se ha venido penalizando a Japón, sobre todo hace 2 años, por tener muchos recursos propios no utilizados en la empresa. Ya sabéis que hay que siempre buscar el máximo valor para el accionista y es como un mal gasto, ¿no? De recursos. Y en eso Japón ha sido muy claro. Muchas empresas corporativas japonesas han tenido más recursos de lo que es normal en los ratios de análisis fundamental. Pero eso finalmente ha sido positivo para ellos y actualmente en esta crisis, en esta pandemia, se ha valorado eso y por eso nosotros, por ejemplo, en SLM, Japón es una de las áreas y tenemos algún fondo de Japón en el que estamos bastante positivos. Uh-huh. Pues yo creo que aquí lo podríamos dejar, ¿eh? Si os parece bien. Ya hemos hecho todas las preguntas, yo creo que ha quedado bastante claro y han salido muchos aspectos. Y nada, agradecer a todos vosotros la organización, a Ruber y por la asistencia y a ver qué pasa este año, a ver si salimos más o menos pronto a partir de la segunda mitad de año. Yo, si me permitís, antes de terminar, nosotros pues en SLM cada cierto tiempo, 2 veces al año hacemos estos eventos organizados desde ISEFI con otras gestoras, ¿no? Entonces, estas gestoras, en este caso Lombia y Sycomore, están aquí con nosotros, obviamente porque han sido muy amables de querer acompañarlos, pero también porque fondos que nosotros somos selectores de fondos y vamos haciendo un cribaje y un research importante de los miles de fondos que hay en el sector, ¿no? Y entonces yo creo que los 2 fondos que han presentado son fondos interesantes y lo decimos porque los conocemos de hace tiempo. Es decir, en Lombia los conocemos desde hace más por un tema que ha sido así, circunstancial. Nosotros hace mucho tiempo que apostamos por Cyril Carrier. Se ha cambiado de gestora, nos cambiamos con Cyril y con todo el equipo. El Avenir ha funcionado muy bien en cualquier momento, independientemente de la situación y las crisis de Europa, sobre todo políticas y geopolíticas, que siempre hay. Y luego el de Sycomore, yo tuve la oportunidad de conocer en el Valencia Funds Experience, que ahora no se puede hacer, en Rankia, que Rankia hace una labor interesantísima con el tema de los fondos, de ponernos en contacto nosotros con las gestoras. Y tuve la suerte de conocer a Gonzalo, nos presentó Sabina, me parece que no estaba otra gestora, Jessica, muy bien. Y nos presentó el Happy at Work, que enseguida me gustó. Luego estuvimos hablando con Gonzalo ya por teléfono y no hemos podido hacerlo hasta ahora, hemos tardado un poquito, pero un poquito lo que decíamos antes, ¿no? De no es solo crecer, yo que soy muy culé, soy muy del Barça, perdonad si hay alguno del Madrid, no es solo ganar el partido, en el Barça también queremos ver cómo lo ganamos, ¿no?
Entonces, no es solo que estos fondos funcionen bien, sino es cómo lo hacen, ¿no? Con esta responsabilidad social que decíamos, y nosotros estamos encantados desde SLM con estas dos gestoras, con este equipo, con estos fondos. Obviamente tenemos otros muchos fondos porque vamos cogiendo todo el espectro y las familias de inversión, y creo y espero que hoy para todos los asistentes pues hayamos tenido la oportunidad de escucharlos de primera mano y que sirva para entender un poquito más estos fondos que nosotros ya conocemos y ya utilizamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo, por nuestra invitación. Muchas gracias.